¿Celebración o perreo? Hoy traemos un tema que estoy segura va a traer bastantes opiniones divididas y es por la modificación del Código de Ética y Disciplina de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y la adición de unos artículos en donde se sanciona o castiga las celebraciones irrespetuosas o lo que han llamado ahora en las redes sociales la ley antiperreo. Y ante todo, bueno, vamos a explicar un poquito que no es una ley. Recordemos que una ley tiene que ser promulgada por una autoridad pública competente, un congreso, una asamblea. Pero bueno, en las redes sociales se le ha dado este nombre, obviamente entendiendo que hay un descontento por parte de la fanaticada del béisbol venezolano. Bueno, este año la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la LVPP, modificó el Código de Ética. Y aquí incluyeron unos artículos en donde van a sancionar las celebraciones que se consideren irrespetuosas. Esto con el ánimo, bueno, de que ya en el pasado ha habido un tipo de discrepancias, de problemas de disciplina entre los equipos mientras están jugando incluso finales, y por eso la liga tiene la intención de regular esto, de darle un castigo a los que consideren han sido irrespetuosos con el público o con el equipo rival. Ahora bien, ¿cuál fue el cambio? Bueno, el cambio está en el Código de Ética, como mencionaba, en donde se agregaron dos artículos. Específicamente en el artículo 20, donde se exponen cuáles son las causales de multa, es decir, cuáles son las acciones que van a requerir que como sanción se le imponga una multa a un jugador o un manager. El artículo 20, numeral 8, dice lo siguiente: el jugador, manager o coach que incurra en algún acto de celebración considerado a juicio de los árbitros como señal de burla o celebraciones que se entiendan como falta de respeto dirigido al equipo contrario o al público, además de ser sujeto de expulsión por parte de los árbitros, será sancionado con una multa de entre $100 y $1,000. Y hay otro artículo muy parecido, pero en causales de suspensión, que nuevamente castiga las celebraciones consideradas a juicio de los árbitros como señal de burla o celebraciones que se entiendan como falta de respeto, pero esta vez en este artículo se regula las suspensiones, que podrán ser suspendidos los jugadores, los managers o los coaches de 1 a 10 juegos. Entonces tenemos dos castigos, por así decirlo: una multa de $100 a $1,000 o que la liga decida, por otra parte, suspender al jugador, al manager o al coach por diferentes juegos, de 1 a 10 juegos. Pero ahora la cuestión está en que podamos discutir qué nos parece este artículo, si es necesario que se regule esta conducta, porque entendemos que, oye, en el momento de celebrar es totalmente genuino, es algo que sale del momento, ¿no? El detalle está entonces que es lo que quiere regular justamente la liga, que sea irrespetuoso. Pero ¿cómo consideramos que una celebración es irrespetuosa? Y por eso lo dejan a juicio de los árbitros que estén encargados en dirimir las controversias en el juego. Así que queda totalmente subjetivo de los árbitros definir si fue una celebración irrespetuosa o no. Oye, lo primero que creo que hay que decir aquí es que perreo tiene varias connotaciones aquí en Sudamérica y en el mundo de habla hispana. Es el baile, perrear del baile, y en Venezuela, además de perrear del baile, está también el perreo de perrear con las burlas como tal, ¿no? Aquí obviamente se están refiriendo a las burlas antes de que piensen que empezamos a hablar de que no se debe perrear en el baile, alguna cuestión distinta, ¿no? La cuestión es qué tan lejos están llegando las celebraciones a veces en el béisbol venezolano. En muchos países esto se ha vuelto y se ha salido de las manos, pero fíjate que vemos en el fútbol que las celebraciones irrespetuosas en general que han tenido varias personas en Europa, celebraciones que han evocado cuestiones nazistas o fascistas o este tipo de saludos raros, han sido penalizados. El deporte generalmente te dice que uno de los valores principales que pretende el deporte enseñar es justamente el respeto a todo, el respeto al rival, el respeto al árbitro, el respeto al público. Entonces, cuando un deportista se le va un poco de las manos y respeta alguna de las partes, yo creo que sí es correcto sancionarlo. Ahora, el tema de que esto sea abierto a la opinión del umpire o del árbitro, wow, ahí es donde empezamos a tener problemas. Esperemos que opine bien o que esta decisión del árbitro pueda ser revisada como tal. Y para eso la LVBP, la Liga Venezolana, tiene el Tribunal Disciplinario, tiene el Tribunal de Apelaciones y toda esta cuestión. Porque el resto no tiene mucho sentido que alguien de repente se le vaya de las manos o que haya una conducta en una zona gris. Que, pero para ti fue interpretado de una manera, pero él quiso decirlo de otra manera. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí me imagino yo que los árbitros deben ser entrenados de cierta forma
como pasa en el fútbol, vamos directamente a hacer una capacitación de árbitros, nos diga cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones, ¿no? Y entonces todos los árbitros tengan como una opinión estándar de, ok, este tipo de acciones, así, 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 siempre va a ser considerado perreo o burla y te vamos a sancionar. Y estas acciones, así, 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 no lo serán. Entonces siempre tiene que haber como esa reunión regulando, porque el derecho no puede ir a regular específicamente tampoco todo lo que pasa, porque el ser humano tiene un libre albedrío que se le ocurren tantas cosas. Y bueno, aquí tenemos un champion en lo que es perrearse a mucha gente en algunos Epa. momentos. Andrés, cuéntanos, ¿qué piensas tú de esto? Fíjate que yo tengo una opinión 100% al contrario de lo que puedes pensar tú. Y es Ok. que primero hay que delimitar qué sería la falta de respeto o no, para que esto lo entiendan tantos jugadores como árbitros y todo el mundo. Y existe un marco, una delimitación, tú decir, mira, de ahí pasaste la línea o no. Sin embargo, en el deporte hay códigos no escritos de las personas que practican el deporte, que comulgan con estas actividades físicas y de entretenimiento, que saben hasta dónde puede llegar una actitud o no, hasta dónde puede comenzar. Ya hay una línea ética que no es visible, pero que ellos la sobreentienden. Ahora, el perreo en el béisbol es un tema generacional. Las generaciones más antiguas se reniegan a este tipo de celebraciones efusivas. Las nuevas les gusta hasta que pase algún evento que les haga pensar lo contrario, producto de la emocionalidad propia del deporte. Entonces tenemos que delimitar por qué lo dejamos o lo permitimos o no, hasta qué punto lo podemos llegar a tolerar y cuándo se considera una falta de respeto o no. Sabes que me parece interesante el tema generacional porque estuve buscando información o comentarios sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela y me encontré en X, anteriormente Twitter, que había mucha gente que decía que ya no le provoca ver béisbol porque todo es un malandreo, todo es un perreo y se han adquirido conductas que no son propias del juego limpio, del respeto y de lo bonito que era la pelota. Entonces siento que este tipo de actos, si bien yo apoyo la celebración, porque evidentemente los jugadores son humanos, no son unos robots, no pueden meter un jonrón con bases llenas y fingir que no se sienten emocionados, es la forma en la que lo hacen. Y cuando la intención es humillar al rival, ahí sí me parece que está desproporcionado. Y creo que el perreo, y hablo desde mi punto de vista que presencié la final de Tiburones contra Leones, a mí me parece una vergüenza. Me acuerdo un jonrón de un jugador que se tardó como 2 minutos para recorrer las bases porque en cada base hacía un gesto diferente. Entonces, ¿qué necesidad? Yo creo que ya ese tipo de cosas no son muy respetuosas, no le da un buen ejemplo a los menores y creo que daña el espectáculo. Creo que está bien que se penalicen este tipo de situaciones en el béisbol porque está dejando de ser atractivo. Mira, y así, Brandon, como tú tienes esa visión, también hay otras personas, que también la respeto, ¿no? Coincido contigo, también hay otras personas en que les gusta justamente que haya este agregado en los juegos porque le da sabor, porque le da un poquito de picardía. Entonces, como dije al principio, es un tema que va a traer bastantes opiniones divididas porque celebrar no está mal, evidentemente, y para unos le va a parecer que celebrar exageradamente, así sea con un jonrón, ok, está bien, se le puede permitir. El detalle está justamente cuando esto pasa a ser irrespetuoso, cuando pasa a ser humillante, cuando pasa a ser incluso grosero. Entonces, oye, ahí está la medida, ¿no? Además les comento que este artículo ya fue estrenado esta temporada, ya hicieron aplicación, porque el jugador de las Águilas del Zulia, Osleivis Basabe, fue sancionado con una multa justamente porque el árbitro de ese partido consideró que había celebrado de una manera irrespetuosa. Yo vi la repetición de la jugada, no vi el juego en vivo. Tengo opiniones diferentes con respecto a la decisión del árbitro y con respecto a la decisión de la liga, porque no me pareció una celebración irrespetuosa. Obviamente, el jugador se dirige hacia el catcher, algo le dice, evidentemente en la transmisión no se escucha qué es lo que se dice, el árbitro tuvo que haberlo escuchado y por eso fue la situación, entiendo yo, que lo expulsa y por eso posteriormente se le multa, ¿no? Pero solamente con ver esa transmisión me deja muchas dudas de que no debió haber pasado lo que pasó con el jugador, no debió haber sido expulsado ni multado, pero como digo, queda a discreción del árbitro, que justamente esta es la cuestión que pudiéramos tomar allí con pinzas de cómo va a decidir o cómo va a entender el árbitro que fue una celebración irrespetuosa, no. Pero bueno, el hecho es que hubo esta sanción, ya se estrenó este artículo en la liga y además el jugador no apeló esa
esa sanción, esa decisión de la liga. Esto con lo del tema generacional, porque como Brandon decía que hay muchas personas que él vio que decían que no les gusta esto trae también otro tipo de generaciones. Pero ¿qué pasa? Hay una conexión generacional, esa propia de cada generación, con lo que más se sintió identificado en su época. ¿Ok? Para mí los mejores jugadores de fútbol fueron los que yo viví durante mi adolescencia y así los verán ahora. Y las generaciones cambian, simplemente no son ni mejores ni peores, simplemente son distintos. Los jugadores que vemos hoy de fútbol no tienen nada que ver con los que cuando yo estaba adolescente, y eso no está bien ni está mal, simplemente hay que aceptarlo, que esto es una realidad. Oye, yo quiero hablar de una cuestión que es la cultura del chalequeo en Venezuela. El venezolano siempre se ha identificado por ser chalequeador. Y si tú no aguantas el chalequeo es peor. Te chalequean muchísimo más. Esa cultura del chalequeo cuando se ha relacionado con el béisbol, porque aquí te chalequean por cualquier cosa. Y chalequearse es meterse contigo, es a veces muy bullying, es todo ese tipo de cuestiones. Tanto que utilizo la palabra chalequeo, que ya no se usa generacionalmente. No, lo cierto es que el chalequeo en el béisbol también es una parte del año. El béisbol venezolano se juega básicamente octubre, septiembre hasta enero. Y en ese momento del año, entonces todo el mundo se mete con todo el mundo si tu equipo pierde o tu equipo gana. Entonces, si por ejemplo el equipo de Brandon es los Tigres y los Tigres pierden, nos metemos con Brandon porque los Tigres pierden. No, lo mismo sucede con los Leones del Caracas cuando pierden y entonces se meten con alguno de nosotros. El tema está en que esta cultura del chalequeo yo entiendo que ha permeado demasiado al pelotero en sí. Es decir, el pelotero se ha integrado en esta cultura del chalequeo, haciéndolo parte del chalequeo que le gusta a los aficionados. Y ese es otro tema importante porque las rivalidades cómo han cambiado. Cuando yo era más pequeño, las rivalidades en los equipos de fútbol entraban al campo y al entrar al campo directamente, oye, ni se hablaban con el otro equipo, los miraban con odio. Y eso no, eso de saludito y fuimos amiguitos y ahora estamos en equipo. Eso no existía antes. Hoy en día eso se ve más normal y se ha normalizado este tipo de cuestiones. Pero eso era porque el fanático también antes te pedía que tú fueras leal a tu equipo en todo momento. Es decir, tú tenías que estar en personaje de que tu equipo es este y no el otro. Pero ahora, en el béisbol venezolano, estamos viendo este tipo de situaciones que sí, yo estoy de acuerdo que deben ser reguladas. Creo que el artículo no puede ir más allá. Porque, ¿qué es una burla? ¿Qué puede constituir una burla? Entonces, Elena está mencionando un caso donde ella no le parece que hubo una burla. Y al referee, al umpire, sí le parece que hubo una burla. Qué complicado el tema de la comedia, de las burlas, de la ofensa en este siglo, ¿no? Por todos lados, ahí vemos a Ricky Gervais, que siempre se está refiriendo al tema. Algunas veces coincido con él, otras veces no. ¿Cuál es el límite y cómo trazarlo? Porque yo creo que ese es el problema más grande, es cómo trazar el límite, porque no podemos perder la comedia. La comedia es intrínseca al ser humano, nos hace incluso diferente a muchos animales que no son comediantes en general y no tienen comedia, los animales en general, nos hace diferente a nosotros. Pero ¿cómo regulas la comedia? Elena se está riendo aquí. ¿De qué te estás riendo tú, Elena, de todo mi comentario? Riéndome de la comedia en los animales, pero bueno, es un tema que podemos discutir aparte. Pero no, fíjate, la cuestión está en lo subjetivo, ¿no? Que queda total discreción del árbitro que considera una falta de respeto, porque por lo menos me dices tú algo a mí, Antonio, y puede que yo tenga piel de foca, como dicen, y no me afecte, pero le dices lo mismo a Andrés y Andrés sí le puede sonar feo, sí le puede sonar irrespetuoso. Entonces, el detalle está en lo subjetivo y la discrecionalidad que va a tener el árbitro en ese momento, que considera una actuación irrespetuosa o no. ¿Qué vería yo que pudiera ser un poco más prudente? Ir escalando las cuestiones. Mira, cometiste una actitud, un acto que yo considero irrespetuoso, te voy a poner una advertencia y si esto sigue, bueno, yo te voy a expulsar del juego y queda a discreción de la Junta Directiva de la Liga si te impone una multa o una suspensión posterior. Tiene que haber algo previo para mí, no de una aplicar estos artículos porque me parecen que oye, van muy de lleno. Entiendo la intención de la Liga, obviamente la comparto, pero ¿cómo tú regulas una celebración? ¿Cómo consideras que es irrespetuosa? Esa es la pregunta que justamente nos va a quedar allí al aire. Sí, Elena, para cerrar con mi opinión sobre este tema, yo vi esa jugada y fíjate que a mí sí me parece que es un poco perreo, por así decirlo, falta de respeto, en el momento en el que el jugador
interrumpe su carrera para voltearse hacia el receptor y hacerle un gesto, para mí eso ya es una falta de respeto porque no es un movimiento natural del corrido de bases. ¿Qué pasa aquí? Que yo creo que este tipo de reglamentos son necesarios porque ¿qué pasaría si no se ponen este tipo de medidas? Lo siguiente es que el pitcher un pelotazo a la costilla al bateador, porque son las leyes no escritas del deporte. Entonces se crea una seguidilla de irrespeto que puede ir escalando. Entonces creo que esta es una forma de acabar con esto de inmediato, y capaz lo que se puede hacer es escribir un manual de los comportamientos que no deberían permitirse. Por ejemplo, interrumpir tu carrera para hacerle un gesto o dirigirte hacia un rival contrario o hacia el dugout de tu oponente. Entonces creo que es un tema muy subjetivo, pero creo que un umpire debería tener el criterio suficiente para identificar cuándo un gesto es ofensivo o cuándo es propio de una celebración natural. Mira, Brandon, y es tan subjetivo que tú y yo vemos la misma situación diferente. Fíjate, si mal no recuerdo, el catcher de Tigres, que era ese juego Zulia-Tigres, fue compañero de Basabe el año pasado. Entonces, ¿qué le habrá dicho? No lo sé. Justamente el árbitro fue el único probablemente que escuchó. Y además la actitud del catcher te deja ver que no le hizo nada porque se quedó normal. El jugador Basabe hizo el recorrido de las bases y ya. Luego, llegando a home, es que el árbitro lo expulsa. Obviamente, si hay después un reclamo por parte de Lipsonado, el manager de las Águilas, y también lo expulsan, pero justamente entiendo que el manager está defendiendo a su jugador, defendiéndolo, ¿no? De que no había cometido una conducta irrespetuosa. Pero tan subjetiva es la cuestión que tú y yo, el mismo hecho, lo vemos diferente. Entonces, coincido en que no lo veo como un manual, pero sí concientizar tanto al árbitro como a los managers, como a los jugadores, de cuáles son los límites, ¿no? Y bueno, que haya este tipo de, no sé, de concientización para ellos, para hacer el espectáculo mejor, porque al final lo que lo disfrutamos somos nosotros, para que no haya implicaciones de este tipo de multas, suspensiones, que además son innecesarias. Imagínate en una final que te suspendan porque celebraste un home run que hizo la diferencia en el juego. Entonces, oye, ahí hay que tomarlo un poquito con pinzas. El detalle está en la subjetividad, pero bueno, la pregunta queda ya para finalizar este tema es si los demás están de acuerdo con esta supuesta ley antiperreo, si les gusta, no les gusta. Yo estoy de acuerdo con la ley antiperreo. Estos artículos del Código de Conducta, feo llamarlo ley antiperreo, de verdad. que este seguro fue obra de un periodista, llamarlo así, que siempre suelen ir directo al punto, como cuando le ponen los nombres a los asesinos seriales en Estados Unidos. Siempre tienen unas cuestiones, o quien le ponga los nombres a los tornados y a este tipo de eventos sobrenatural. Eso sí creo que no son los periodistas lo que se lo ponen a los tornados en general. Yo estoy de acuerdo. Me parece bien. Lo que no sé si está bien regulado, pero creo que aquí es donde tiene que entrar el procedimiento más que la norma, ¿no? ¿Por qué el procedimiento? Porque creo que, y como tú dices, quizás si hay un perreo, bueno, el árbitro puede expulsarte, puede multarte, pero después debería haber una posterior revisión de la Junta Directiva o del Tribunal Disciplinario o después del Tribunal de Apelaciones, y que la multa o las suspensiones subsiguientes, etcétera, etcétera, sean doble o triplemente analizadas, porque esto de la comedia y de la burla y de la humillación es subjetivo a menos que sea demasiado claro. Entonces yo sí estoy a favor de que haya revisiones posteriores para que así podamos tener justicia en este tipo de casos, porque yo creo que, justamente creo que aquí todos en el estudio estamos de acuerdo en que el perreo, las burlas y la humillación dentro del campo deportivo está muy mal, ¿no? Más allá de eso, después podemos conversar en otros temas, que creo que ahí sí hay opiniones distintas. Pero la pregunta, como dice Elena, es para ustedes. ¿Creen que estos nuevos artículos del Código de Conducta están bien? ¿Creen que esta ley antiperreo está bien? ¿Creen que está mal? ¿Les gusta perrear a la gente? ¿Les gusta el perreo clásico también? El perreo clásico también. Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Cada vez que te suscribes, tu equipo anota un home run.